Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros esta noche? ¿Quién ha venido a escuchar una palabra de Dios? Amén. Vamos a ponernos en pie y quiero que abra el profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer el versículo 27. 40, 27. Si lo tiene, por favor, me dice amén. Lo leemos todos. Dice Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Vamos a orar. Padre, danos una palabra esta noche en medio de las dificultades, en medio de las frustraciones, en medio del dolor, en medio de la falta de esperanza. Danos una palabra que venga de lo más profundo de tu corazón para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Isaías es un libro que tiene tres partes diferentes. La primera parte, que es del capítulo 1 al capítulo 39, que probablemente fue escrita por el profeta Isaías. La segunda parte de Isaías es del 40 hasta el capítulo 55. Se le llama el segundo Isaías. Y del 56 al 66 es el último bloque del profeta Isaías. Cuando se compuso este libro, se hizo bajo el nombre de Isaías, pero es importante hacer esta división porque sólo así se comprende el motivo de su mensaje. Si yo no hago esta división, no logro entender el propósito del mensaje del profeta Isaías. Y cuando leemos la segunda parte, que es la que nos encontramos, y es así como vamos a comprender esta noche cuál es el sentimiento del pueblo que llegó a esta palabra. Este es un pueblo que está frustrado, es un pueblo que está decepcionado, un pueblo que algunos de ellos ya perdieron toda esperanza. Imagínense ustedes, después de tenerlo todo, el pueblo de Israel, llegar a 70 años de esclavitud. Hay gente que ha tenido que vivir presa 10 años, 8 años, 20 años. Y saben lo que sucede a alguien que ha estado confinado, a alguien que ha estado preso, que cuando salen, pues han perdido absolutamente todo. Es más, dicen que la gente que está en la cárcel se llega a acostumbrar tanto, y esto no lo digo yo, sino que lo dice un análisis psicológico, que a veces se vuelve una situación de tanta costumbre que no encuentran una vida afuera y tienen que cometer algo ilícito para regresar adentro. Es loco, es estúpido, es ilógico, pero es un análisis. ¿Cómo sentirse entonces después de 70 años? Habiendo perdido todo y habiendo estado esclavos en Babilonia. Lo menos que quiere esta gente es que alguien llegue, como decimos aquí en nuestro país,
a darles paja, ¿va? Dios no quiere el pueblo. Pero sin embargo, el dolor de lo que están pasando, el dolor de la frustración que sienten, los hace decir cosas como las que dice el versículo que acabamos de leer. Los hace culpar a Dios de su propia calamidad. El pueblo llegó a esas circunstancias no porque Dios los envió ahí, llegó a esas circunstancias porque fue el resultado de haberse olvidado de Dios. ¿Están aquí conmigo, hermano? Las cosas que pasamos en la vida no son porque Dios nos tenga ahí, hermano. Acostumbramos nosotros a decir, no, pues es que el Señor me quiere tener aquí. No lo quería tener ahí. Lo que pasa es que sus propias decisiones hicieron que usted actuara, que usted tratara, pensó que esa era lo mejor y hoy tiene el resultado de esas decisiones. Hoy está viviendo la situación concreta, la situación real que le hace a usted sentirse agobiado, que lo hace a usted sentirse desesperado. Y claro, y alguien desesperado siempre busca a alguien a quien echarle la culpa. Y tenemos dos caminos. Hay quienes le echan la culpa al diablo, pero hay otros que le echan la culpa a Dios. Hay quienes le echan la culpa al pobre cachudo y otros que dicen, no, es que si Dios me quiere tener aquí, ¿y yo qué voy a hacer? Espérate, mamadita, ¿y vos crees que Dios te quería tener ahí? Quien te ha llevado ahí fueron las decisiones que vos tomaste. Mira, hijo lindo, vos estás pasando esas cosas no porque Dios haya querido, es que vos decidiste hacer esas cosas. Y claro, dice el 27, cómo Dios contesta ante esta recriminación. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Cómo le responde el Señor por medio del profeta al pueblo? ¿Por qué decís que mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estás hablando de que Dios te ha olvidado? ¿Cómo es que estás hablando de que estás en una calamidad terrible? Y estás diciendo, no, es que Dios pues no se acuerda, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Cuántos hemos pensado eso? Yo creo que muchos. Nos da ese sentimiento a veces de dolor, de envidia, ver cómo el Señor bendice a las personas, ver cómo el Señor ayuda a otros, ver cómo el Señor está prosperando a otros, y nosotros decimos, bueno, y mi camino y mi vida, y cuándo el Señor me va a ayudar a hacer algo, cuándo el Señor me va a sacar de esto. Y vivimos resentidos con Dios. Mi camino está escondido de Jehová, así decía el pueblo. De mi Dios pasó mi juicio, es decir, no le hace caso a mis problemas el Señor. Está tan ocupado. Ahí mismo en Isaías 49, 49 versículo 14. ¿Lo tienen conmigo? Pero Sión dijo, ¿qué dijo Sión? Me dejó Jehová y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Se olvidó de mí. ¿Cuántos tenemos ese sentimiento esta noche? Se olvidó el Señor de mí. Cuando estás en una calamidad, en una situación de zozobra, quizás no tienes las agallas de mencionarlo públicamente, pero lo meditas en tu corazón. Quizás Dios se ha olvidado de mí. Quizás el Señor le caigo tan mal, porque ha pasado
el tiempo, han pasado los años, han pasado décadas y nada extraordinario ocurre en mi vida. 70 años había pasado este pueblo. Como estudiábamos el día domingo, 70 años de llorar, 70 años de que habían colgado sus arpas porque no tenían el menor ánimo para poder cantarle algo a Dios. ¿Y quién va a querer cantar estando en dolor, en quebranto? ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros en la misma circunstancia? ¿Cuántas noches en nuestra mente gira ese pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros, iglesia? Dios no me responde, dirán otras personas. Dios no me oye. Dios se ha alejado de mí. Y es que ese es un sentimiento que uno tiene cuando está frustrado. Cuando reacciona en la realidad de que no tiene un camino por donde irse, por donde seguir, esto y lo otro, uno reacciona de esa forma y dice: ¿qué voy a hacer si Dios se ha olvidado de mí? Y bien dirá el salmista cuando escribió aquel verso maravilloso en donde decía: ¿cómo es que tú prosperas al impío? ¿Cómo es que tú bendices a aquel que maquina malos pensamientos todos los días? Un reclamo que le hace el salmista al Señor. Y le dice: ¿cómo es que tú bendices la tienda del pagano, del injusto, y no te acuerdas de tus hijos? El salmista tiene este sentimiento. Este pueblo al cual dirige su mensaje el segundo Isaías también piensa de esta forma. Sión dijo: me olvidó Jehová. Nosotros, hermanos, esta noche podamos reflexionar y decir: algunas veces yo también he pensado eso, que Dios me ha abandonado. Algunas veces yo he pensado que Dios no me respalda. Algunas veces yo he pensado que estoy solo. ¿Y cómo se va haciendo mi vida? 46 de Isaías. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Oiga lo que dice la segunda parte del 6 del Isaías 40. Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor, ¿qué dice, hermanos? Se marchita. Versículo 8 en la primera parte: sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Cuántas de nuestras vidas están así, hermanos, marchitas? Hay aquí hermanas que se dedican al hecho de coleccionar rosas. Tienen sus plantitas, las cuidan. He tenido la oportunidad de visitar varias familias a lo largo de estos 22 años y hay casas donde uno de los hobbies de las hermanas es poner la rosa bonita, ¿va? De un tipo, de otro tipo, combinar los colores, esto y lo otro, y abonarlas y echarles agua y regarlas y cuidarlas. Pero, ¿y cuando la flor se marchita, qué esperanza hay? Ninguna. Y es así, amados hermanos, como el profeta está viendo la vida, el mensaje que le da Dios. El pueblo se ha marchitado. Porque cuando algo está marchito es que no está produciendo, es que no está dando frutos, es que no está siendo vistoso. Pensar que Dios nos ha olvidado, pensar que Dios ha apartado sus ojos de nuestros caminos. Y lo tercero, creer que nuestra vida se va a quedar así de marchita, es lo que piensa el pueblo, es lo que pensamos nosotros. Que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, que así me voy a morir, que no tengo un camino.
¿Qué dice la palabra de Dios? Y quiero que vean cómo se va a repetir en Isaías 40 se le llama un motivo literario. El motivo literario de Isaías dice en el versículo 1: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y aquí dice, ¿quién está hablando? Dios. Versículo número 2: ¿qué le manda Dios al profeta? Hablad al corazón. Primer versículo dice. Segundo versículo, la orden de Dios al profeta: háblale. Versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Voz que clama. ¿De qué está entonces refiriéndose el texto? De la palabra de Dios. Lo que hará que tú salgas de esa situación en que te sientes marchito no serán tus planes, no será tu realidad. Lo que te hará cambiar es la palabra que Dios te va a dar, hermano. Versículo número 5: se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Dice nuevamente, otra vez la misma idea. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. 6. Nuevamente la idea. Vos que decías, da voces. Y yo respondí, ¿y qué tengo que decir? Entonces, miren, y aquí está el mensaje, hermano. ¿Dónde está la clave para salir de esa situación en que yo me encuentro? En ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, quiero explicarle algo. Generalmente uno se vuelve bibliólatra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Esto. Momento. La palabra de Dios no es este papel. ¿Qué es esto? Esto es el testimonio de que Dios ha hablado. ¿Están aquí conmigo, hermano? Quiero explicarles esto. Esto son 66 libros que dan testimonio de que Dios ha hablado. Pero ¿y cuál es la palabra? La palabra es lo que Dios me dice a mí. Estaba pensando cómo ilustrar esta situación. Le dice usted a un hijo: mira, te voy a celebrar el cumpleaños, ¿qué querés? Y le dice el niño: quiero el pastel de tal cosa, quiero la piñata de tal cosa, quiero la otra cosa de otra cosa. Y el otro hijo está escuchando. Y el otro hijo que escucha rápidamente se pone en medio de la plática: ¿y a mí qué me vas a dar? Pero hijo, usted no cumple años ahorita. Ah, sí, pero decime qué me vas a dar a mí también. Eso es la Biblia. Cómo Dios le habló a seres humanos de carne y hueso como nosotros, cómo les habló y cómo se manifestó a ellos. Aquí está el testimonio. Pero yo tengo que buscar que así como Dios bendijo a esta gente, ver que a través del texto, que como Dios me va a bendecir a mí. ¿Se entiende eso, iglesia? Eso es la actualización de la palabra de Dios. Cierto, estos libros fueron escritos hace más de 2000 años.
Una cosa es el texto, otra cosa es la palabra que Dios me habla a mí cada vez que yo voy a ella. Por eso es que a veces, de manera mecánica, el pueblo evangélico acostumbra a leer los proverbios mecánicamente. ¿Cuál proverbio toca hoy? El 1, leamos el 1. Hijo mío, guarda mis razones. Sí, ahí está el texto. Pero ¿y cuál es la palabra que Dios me está dando a mí aquí y ahora? ¿Se entiende eso, iglesia? Como estudioso de la Escritura, yo tengo dos caminos. Puedo ver el texto bíblico, estudiar el texto bíblico, analizar el texto bíblico, leer a eruditos que se han dedicado a comentar el texto bíblico, pero eso es nada más una interpretación humana. La clave aquí no es la interpretación humana, la clave aquí es: ¿y qué es lo que Dios me está diciendo a mí de su palabra? Porque solo así voy a salir de donde yo estoy. Solo así voy a salir de mi marchitez. Ahora, el problema de esto, ¿en qué radica? En que yo, como ser humano, no le estoy dando la importancia necesaria a ver cuál es la palabra de Dios para mi vida. Ese es el problema. Porque vamos a hablar así claramente, hermanos. Le voy a hacer una pregunta a usted. Y usted, aparte de los sermones que oye en la iglesia, que nacen de este testimonio de que Dios ha hablado, ¿cuántos otros sermones escucha? ¿Usted sabrá? O solamente se alimenta el miércoles, el viernes y el domingo nada más. Solo eso se alimenta. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Y usted escudriña la Escritura todos los días esperando que Dios le hable? Oiga lo que dije: escudriña la Escritura. No le pregunté si la leía, porque leerla cualquiera la puede leer. No, la Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué es escudriñarla? Escudriñarla es buscar qué Dios me está diciendo a mí, cómo Dios me está hablando. Amados, la clave para salir de la marchitez, la clave para dejar de pensar de que Dios nos ha abandonado, la clave de dejar de pensar de que nosotros no le importamos a Dios y que nuestra vida está escondida de sus ojos, la clave es aprender a escuchar la palabra que Dios me da diariamente. Ahí está la clave. ¿Cómo yo busco? ¿Cómo yo ando con una agonía de una palabra de Dios para mi vida? Muchos de ustedes no saben, pero uno de pastor sufre. Sufre en el sentido de que no se trata únicamente de agarrar un texto bíblico y de desarrollarlo. Eso es entretención. Porque hay que distinguir cuando un púlpito sirve para diálogos digamos, de motivación personal, de entretenimiento, que sí los hay, o cuando el púlpito sirve para proclamar la palabra de Dios que trae para su pueblo. Hay que distinguirlo. Y en esa tarea el predicador agoniza. ¿En qué sentido agoniza el predicador? Buscando a dónde está la palabra de Dios. Uno no puede venir a pararse aquí y venir a ver que, vaya, ya estuvo 40 minutos ya. No puede hacer eso. Tiene que venir a comunicarle al pueblo cuál es la palabra que Dios trae para ellos.
Y no es fácil. No es fácil. Es una búsqueda incansable, es una búsqueda inagotable, hasta que al fin alumbra. Y dice el Señor: esto quiero que reveles. Esta palabra quiero que vayas a decirle a mi pueblo. Aquí déjate ir. Esta es la idea central que quiero que les comuniques. En eso detenete. Y es ahí donde Dios se glorifica. Por eso es que dice la Escritura en el profeta, siempre Isaías, que su palabra no regresará vacía. Ahora, nuevamente le hago la pregunta a usted: ¿y usted cada vez que viene al culto viene en busca de una palabra? ¿En busca de qué viene al culto? ¿En busca de qué viene? Porque aquí no se trata que, ay, qué chivo estuvo el sermón, el pastor contó 3 chistes, y ay, qué bonito, o el pastor vino a hablar de su vida y de esto y que lo otro. No, para eso no es el púlpito, hermano. El púlpito es para proclamar la palabra que Dios le trae a su pueblo. Y esa palabra debe edificar, debe de consolar y debe de, ¿qué más? Exhortar. No tiene esas 3 cosas, entonces no es palabra de Dios. Podrá hacer cualquier cosa. Y mi problema es que su oído se acostumbre nada más al dinamismo religioso de escuchar y de escuchar y de escuchar y de escuchar, anécdotas, escuchar cosas, sí que son bonitas, no, pero es que usted no se saca nada escuchando cosas bonitas, hermano. Lo que usted y yo necesitamos es la palabra que Dios nos quiere decir esa noche. Entonces usted llega a la casa y dice: ¿qué es lo que Dios me comunicó? Si usted no llega esta noche a su casa y se siente usted tocado por el Espíritu de Dios, tocado por la palabra, entonces mire, yo le doy toda la libertad. Busque otro lugar, porque entonces usted está perdiendo su tiempo. Hay que estar en un lugar donde Dios me comunica su palabra, porque es su palabra que me va a sacar de las aflicciones, es su palabra que me va a sacar de las enfermedades, es su palabra que me va a sacar de las frustraciones. Su palabra, su palabra, su palabra, no la palabra de los hombres. La palabra de Dios es la que tiene la transformación de todos los seres humanos. Por eso el profeta recibe de parte de Dios esa orden. Versículo 2, ¿qué le está diciendo Dios al profeta? Hablarle al corazón a Jerusalén, decidle a voces. Está la palabra de Dios. Comunicarle a ellos. Versículo número 3, voz que clama en el desierto. Versículo 5, al final dice: porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Está claro? Ahí está claro. El pueblo no cree, eso es el problema de ellos. La palabra ya fue dada, la palabra ya fue proclamada. ¿Y qué les mandó a decir Dios a su pueblo? Versículo 1, primero dice el versículo 1 2 veces: consolaos, consolaos. ¿Qué significa eso? La palabra del Señor en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, es la que sí comprende lo que estás pasando. Aunque tú pienses que Dios te ha olvidado, aunque tú pienses que tu camino está escondido de Jehová, el Señor conoce tu corazón, hermano. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No conozco tus líos, no conozco tus problemas, no conozco tus deudas. El Señor sí sabe lo que estás pasando.
Y por eso lo primero que va a decir en el versículo 1 es: consolaos, consolaos. 2, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que, ¿qué dice, hermano? Que su pecado es perdonado. A veces la gente piensa que por la vida que tiene no es digna de que Dios le ayude. Por eso es que en el mundo evangélico siempre se vive esta dinámica de castigo, recompensa, castigo, recompensa, castigo, recompensa. ¿Sabe qué dice la carta a los romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Cuántos son todos? Todos. Todos. ¿Y qué es la promesa y cuál es la palabra que Dios te trae esta noche? Tu pecado es perdonado. Si hubiera puesto ha sido, solamente son los pecados pasados. Si hubiese dicho tu pecado será, futuro. Pero ¿cómo está conjugado ese verbo? Tu pecado es. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No importa qué tan grande sea tu pecado, es más grande el perdón y la misericordia del Señor. ¿Es cierto? Has llegado a tu Babilonia a causa de tus decisiones. De acuerdo, está bien. Pero Dios no te ha abandonado. Dios no te va a dejar tirado. Te podrán dejar tirados tus cheros, te pueda dejar tirada tu familia, pero el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo y eso el Señor nos recoge a todos, iglesia. Tres, voz que clama en el desierto. Y aquí viene una situación que dice el profeta: preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparen el camino. En otras palabras estás fregado, estás arruinado, te sentís desolado. El Señor te dice: comenzá a preparar el camino. Pero es que yo no sé qué hacer. Prepara el camino. Es que aquí en Babilonia ya nos acostumbramos. Comenzá a preparar el camino para que Dios llegue a tu vida, para que Dios te bendiga. Porque el problema de tu situación es que estás de brazos cruzados. ¿Y cómo Dios te va a bendecir si en lugar de ver qué haces, lo único que pasás haciendo es renegando, echándole la culpa a Dios? No, el Señor te está diciendo en el versículo 3: prepará, comenzá, emprendé. Sí, dice el versículo 3: enderezad calzada. ¿A dónde? En la soledad. Es que a mí nadie me ha apoyado. Yo no tengo apoyo de familia, yo no tengo apoyo de amigos, yo no tengo apoyo. Hermano, que no te importe si no te apoya ningún ser humano. Te apoya el Dios omnipotente en cada cosa que vas a hacer, hombre. Pero comienza a hacerlo ya. Emprendelo en el nombre del Señor.
Vas a seguir chillando, vas a seguir llorando, vas a seguir echando de la culpa al Señor. Mejor comenzá desde hoy a preparar camino, a enderezar la calzada. Emprendé. Tenés deudas, sí, de acuerdo, pero ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a seguir teniendo el mismo trabajo? ¿O vas a comenzar a pensar cómo producir? Ay, pero es que ese negocio casi no da. Con $1 que te dé, ese $1 no lo tenías a diario. Esos $2 no los tenías a diario. Lo que pasa es que no querés preparar el camino, no querés enderezar la calzada, querés seguir así en tu vida, toda en situaciones de necesidad, y no querés hacer nada. Versículo número 4: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Primero, baja el orgullo que vos tenés. Por eso aquí la figura de bájese todo monte y collado. Y al final en el 4 dice, y lo áspero. ¿Qué tiene que hacer lo áspero? Llegaste ahí por tu orgullo, llegaste ahí por tu arrogancia. Bájate pues, porque Dios abate a los soberbios, pero da gracia. Ya no sigas refunfuñando. Ya no sigas echando de la culpa al Señor que te ha dejado. No, hay cosas que llegaste hasta esa situación para que pudieses bajar el orgullo que tenías. Y el Señor te dice esta noche, de acuerdo, dale, emprendelo, hacelo, comenzá. Pero también sé humilde. Pero también comenzá con nuevas expectativas. Bajale a tu arrogancia, bajale a tu orgullo, bajale a tu vanagloria, bajale a esa arrogancia que te manejas. Cuando tú comiences a emprender y a preparar el camino, cuando tú comiences a bajar todo tu orgullo y a quitar todo lo áspero de tu vida, quiero que leamos el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, iglesia? Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Querés salir de donde estás? ¿Querés salir de tu marchitez? Ponele atención a la palabra. Comenzá a preparar camino. Y quiero cerrar con versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, que dice, iglesia, permanece para siempre. 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quieres salir de tu soledad? ¿Quieres salir de tu marchitez? Ya no pierdas tanto el tiempo escuchando tanta locura, tanta cosa que te distrae,
tanta cosa que andás perdiendo el tiempo. Mejor a partir de hoy, iglesia, busquemos cada mañana cuál es la palabra que Dios nos da. Dios nunca se ha quedado mudo. Él siempre ha hablado una palabra para su pueblo. Y esa palabra que ha hablado, dice aquí la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque a veces las frustraciones no nos permiten darnos cuenta que el problema de estar donde estamos no es tuyo. El problema de estar donde estamos es de nosotros mismos. Y tenemos la costumbre de culparte, de decir que tú nos has olvidado, cuando en realidad, Señor, somos nosotros que nos olvidamos de esa palabra. Pero hoy, Señor, junto con el pueblo, con esta bella iglesia, queremos enamorarnos todos los días de esa búsqueda incansable de cuál es la palabra que tienes para nosotros. No ser un pueblo bibliólatra, no ser un pueblo que tiene la Biblia nada más como un fetiche religioso, sino ser un pueblo que cada vez que abre esa palabra, que abre ese testimonio de que tú hablaste, también busque su propio mensaje para esta época, para este tiempo. Gracias, Señor. Esta noche, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está, para que podamos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien esta noche que quiera aceptar a Jesús? Este es el momento. Reciba a Jesús como su Salvador personal mientras cantamos esta preciosa alabanza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. De paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Sé que has hablado a cada uno de nosotros. Bendice nuestro regreso, nuestro descanso. Oro, Señor, por la palabra a proclamar allá en la plaza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor, amados. Que Dios... El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús
como tu único y suficiente Salvador personal. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único